Saludos y bendiciones, familia en Cristo. Les saluda su amigo y hermano Eric. Bienvenidos a otro video lectura más. Estamos en la serie, en la epístola a los Romanos, y la verdad está tan interesante todo lo que estamos aprendiendo, porque lo crean o no, yo estoy aprendiendo juntamente con ustedes. Espero que esto puede ser de mucha ayuda para sus vidas. Hoy vamos a estar en el capítulo 7. Vamos a estar viendo en este capítulo, en los próximos videos, cómo como cristianos tenemos una lucha constante con el pecado. Hay una batalla fuerte ahí. Pero lo maravilloso es que hay victoria a través por medio de Cristo. Sí, estamos en este cuerpo de muerte, estamos en el pecado, tiene presencia en nuestros miembros, pero ya no está en control. Ya no somos esclavos al pecado. Gracias a Cristo hemos sido librados de eso, y vamos a estar viendo eso en este capítulo del capítulo 7. Entonces, si tiene su Biblia, por favor, acompáñeme a la epístola a los Romanos. Está después del libro de los Hechos. Estamos en el capítulo 7 y estuvimos viendo en los últimos, parece que tres videos, el capítulo 6. Pablo explicó que el pecado no tiene poder sobre el creyente. Tiene presencia en nuestros miembros, pero puede ser vencido. Ya no es el tirano que era antes, que estaba en control sobre de nosotros. En el capítulo 7, ¿verdad? Nos dice que la ley no tiene poder sobre de ti, sobre de nosotros, pero Cristo la llenó. Y eso quedó atrás. Tiene una función. Tiene propósitos. Vamos a estar viendo eso en este video y en próximos videos que vamos a estar haciendo. Entonces, Romanos capítulo 7 dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo a los que conocen la ley, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive. El apóstol, nuevamente, como lo ha hecho a través de este libro, capítulo tras capítulo, anticipa preguntas que van a surgir. Él de antemano está conociendo qué es lo que algunos judíos van a preguntar, qué es lo que algunos gentiles van a preguntar, qué es lo que algunos cristianos judíos convertidos al cristianismo, qué es lo que posiblemente lo que van a preguntar, y aún hasta personas escépticos, personas que no creen. Él ya anticipa esto. Entonces vamos a ver cómo él va a responder a la pregunta de hoy: ¿cuál es la relación del cristiano con la ley? Vamos a estar viendo introducción hoy, y vamos en este capítulo ir pudiendo ver todo eso en partes. Entonces tengamos un poco de paciencia, pero lo vamos a entender. Quizás lo que Pablo tenía en mente es a los judíos creyentes, al estar respondiendo a esta pregunta en particular, ya que ellos la ley había sido dada a Israel, pero los principios se aplican igual a los creyentes gentiles que neciamente quieren ponerse bajo la ley como una norma de vida después de haber sido justificados. ¿Me entiendes? No podemos creer que ahora, estando en Cristo, que necesitamos Cristo más la ley. No, Cristo cumplió la ley. Es tan importante entender eso. Ahora, Él no vino para decir, oh, ya no tienen que seguir la ley, pueden vivir como ustedes quieran. No. La ley tiene su función, y vamos a estar viendo cuál es esa función. Lo que Pablo hace es que nos muestra que la ley no puede salvar al pecador, ni al legalista, al que quiera hacer mandamiento, ir a mandamientos que no tienen vigencia el día de hoy. Por ejemplo, tienes que tener servicio los sábados, no puedes tenerlo los domingos, cuando históricamente se ha hecho siempre los domingos. Si alguien lo hace un sábado, no es para razón para pelear. Oh, ¿por qué tú lo haces el sábado? Tú lo haces... No, mira, no. Hay cosas que en la ley se hacían que ahora no se hacen estando en Cristo. ¿Oíste que fue dicho? Ojo por ojo, diente por diente. Mas yo os digo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu enemigo, ¿verdad? También igualmente vemos en la palabra de Dios claramente los principios, las cosas que aún siguen en vigencia. Nosotros aún vamos a cuidarnos de hacernos ídolos, sea en forma de estatua, sea en nuestro trabajo, sea el dinero, sea cualquier cosa que quiere tomar el lugar que le pertenece a Dios, es un ídolo.
Entonces cualquier persona, aún entre cristianos, podemos caer en eso, aunque muchos piensan que no. Sí podemos caer en eso si nosotros si no tenemos cuidado, si no estamos alertas, si no estamos sobrios. Podemos hacer ídolos de relaciones, de personas, de cosas, de posesiones, y debemos cuidarnos de eso. Ahora, el pecador es condenado por la ley. El legalista no la puede guardar. Más que quiera guardarlo, no la puede guardar, porque el momento que falla en una cosa, ya falló en todo. Y el que ha nacido de nuevo después llega a descubrir que su antigua naturaleza se interpone, quiere volver a tomar dominio, y nosotros tenemos que hacer morir eso todos los días. Una vez más, Pablo declara que la salvación no se recibe obedeciendo la ley. No puede ser salvo por obras, no puede ser salvo porque tú dices, yo soy salvo porque guardo la ley. No, hemos sido salvados por Cristo, quien fue el único que pudo cumplir la ley perfectamente. Entonces, no importa quién seamos, si nos consideramos un ministro, un evangelista, un teólogo, lo que sea, judío mesiánico, lo que sea, solo Jesús puede darnos libertad. La ley no puede darnos libertad. La ley produce muerte en nosotros. La ley nos muestra nuestra pecaminosidad. Nos apunta a Cristo, nos apunta al único que puede darnos redención. Verso 2, mira lo que dice: pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive, pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. Así que mientras vive su marido, será llamado adúltera si ella se une a otro hombre, pero si su marido muere, está libre de la ley, de modo que no es adúltera, aunque se una a otro hombre. Por tanto, hermanos míos, también a vosotros se os hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que seáis unidos a otro, a aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Ahora, Pablo está usando la ilustración del matrimonio para mostrar cómo la muerte deshace el contrato matrimonial. Quiere hacer una comparación. Una mujer está ligada por la ley matrimonial al marido mientras él esté vivo, pero si él llegara a morir, ella queda libre de esa ley. Y entonces, ¿qué hace Pablo? Al aplicar esta ilustración, hace un énfasis que no debemos tomar cada detalle literalmente. No, por ejemplo, tú ves aquí marido, mujer, eso significa la ley. No, 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 no. Ni el marido ni la mujer representan la ley. Pablo simplemente está usando una ilustración que podemos comprender para que entendemos la relación con nosotros, con ahora, la relación que tenemos ahora en cuanto a la ley, estando nosotros en Cristo. Entonces, el punto de la ilustración es que así como la muerte rompe la relación matrimonial, igual la muerte del creyente con Cristo igualmente rompe la autoridad de la ley que tenía sobre de nosotros. Observamos que Pablo no dice que la ley haya muerto. No dice ya no hay ley, pueden hacer lo que quieran. No, la ley sigue teniendo un ministerio válido para producir convicción de pecado. Por ejemplo, cuando me toca evangelizar, me toca estoy testificando con alguien, aparte del conversar con ellos de una manera: hey, quiero conocer de ti, quién eres, de dónde eres, crees, ¿me entiendes? ¿Qué tal tu día? ¿Cómo va? Y trato de introducir, hacerme de una manera amigable. Me presento a ellos, no rápidas para darle así inmediatamente, sino trato de mostrar mi interés en querer conocer acerca de ellos. Presento el evangelio, tengo que usar la ley, porque la ley nos hace mostrar y ver nuestra pecaminosidad. Usando la ley, entonces debemos entender que el estándar de Dios es alto. El estándar de Dios, ¿me entiendes? Es la que importa, y a esa es la que Él nos va a juzgar. Y si nosotros, ¿verdad?, morimos en Cristo, ¿verdad?, vamos a tener que dar cuentas con Dios. Al creer en Cristo, ya no hay ninguna condenación sobre los creyentes. Ya no hay, bueno, tal vez todavía te vas a ir al infierno. No, estando ya en Cristo tenemos una aseguranza de la vida eterna. Pero la manera de realmente evidenciar eso lo vamos a ver por medio de los frutos, por medio de nuestras acciones. Porque ¿qué pasa en la vida de un cristiano?
Cuando Dios lo salva, mira, hay una vida transformada que se manifiesta en actitudes, acciones nuevas. Por ejemplo, baja a Gálatas capítulo 5, verso 22-23, y dice que el fruto del Espíritu es amor, es paz, es gozo, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, dominio propio. Y te das cuenta que estas son acciones, actitudes que nosotros debemos de estar, ¿me entiende? Teniendo en nosotros. Deben de ser cosas evidentes en nosotros. No a la perfección, nadie es perfecto. Estamos en un proceso de santificación, eso lo entendemos. Pero queremos proseguir, queremos ir hacia la perfección. Cada día procurar ser más como Cristo. Esa es nuestra meta de cada día. Entonces, en ocasiones vas a llegar a personas a escuchar y hablar que te van a decir, mira, para saber que tienes el Espíritu Santo tienes que hablar en lenguas. Bueno, yo no veo eso en la palabra de Dios. Yo veo en Efesios capítulo 4 que nos dice del versículo 29 adelante que nosotros, habiendo creído en Cristo, en ese momento exacto, en ese momento que Dios nos salva, inmediatamente se nos dan las arras del Espíritu Santo. Somos sellados con el Espíritu Santo. Las arras de nuestra herencia, la garantía de que nosotros somos propiedad de Dios. Entonces, la salvación y el recibir el Espíritu Santo no son acontecimientos separados, no son cosas que tú eres salvo primero y después tienes que hacer ciertos ritos, ciertas cosas, y después surge a meses, a semanas después otra experiencia, una segunda experiencia. No, desde el día, el momento que Dios nos salva. Y tal vez dice, no, hermano, yo no creo que lo que estás diciendo. Vamos a 1 Corintios 12, que dice que no todos van a hablar en lenguas, no todos van a tener el don de sanidad, no todos van a ser maestros. Ahora, debemos procurar las mejores dones, decirle, yo deseo tener dones, más dones, pero el Espíritu Santo es quien las da. Entonces, la señal, la evidencia que tenemos al Espíritu Santo no es que hablemos en lengua. Eso no vas a encontrar en la palabra de Dios. La evidencia que tenemos al Espíritu Santo es que hemos creído en Cristo. Hemos depositado nuestra confianza en Cristo. Y la evidencia de eso va a ser una vida que tenga o muestra el fruto del Espíritu. Va a haber paz, va a haber gozo, va a haber paciencia, va a haber benignidad, va a haber templanza, va a haber mansedumbre. Entonces, tenemos que procurar que lo que creemos esté de acuerdo a las escrituras, que no contradiga lo que las escrituras mismas dicen. Por ejemplo, podemos ir a 1 Corintios capítulo 12, versículo 30, que dice, ¿acaso todos tienen dones de sanidad? ¿Acaso hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? Mas desead ardientemente los mejores dones, y aún yo os muestro un camino más excelente. Entonces, no vemos en la palabra de Dios donde dice que esa es la evidencia. No, la evidencia se va a ver en una vida transformada, en una vida que muestra el fruto del Espíritu. El Espíritu mismo va a dar testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Entonces, eso es muy importante tomar en cuenta. Versículo 5 en adelante, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del Espíritu y no en el arcaísmo de la letra. Entonces, en la carne es lo opuesto de estar en Cristo. Antes estábamos en la carne, ahora estamos en Cristo. Antes de nuestra conversión éramos gobernados por las pasiones pecaminosas despertadas por la ley. Por ejemplo, al nombrarlas, al prohibirlas, no codiciarás, no matarás, no robarás, provocaba el intenso deseo de actuar conforme a ellas. Esto lo vimos en el caso de Eva y Adán en el jardín del Edén. La prohibición dada por Dios, viene el enemigo, no moriráis, serás como Dios. Y
ahí fueron provocados intensamente por ese deseo a actuar, ¿verdad? Desobedecieron a Dios y así pasa en la vida. ¿Qué hace la ley? Nos muestra, antes tal vez nunca habíamos escuchado los 10 mandamientos, pero lo que Dios ha hecho es en nuestros corazones, ha inscrito sus leyes. Sabemos cuando estamos haciendo algo incorrecto, algo malo, pero ya cuando la ley lo declara, lo dice, nos damos cuenta que estamos, ¿verdad? Honestamente, se ve claro, ya no hay manera de esconderlo, pero hay como una intenso provocación, un deseo fuerte de actuar conforme a lo que es prohibido. Le dice a un pequeño niño, hey, no toques ahí. Es como si le dijeras, tócalo, avanza, te doy permiso. Estas pasiones pecaminosas encontraban expresión en nuestros miembros físicos. Y cuando cedíamos a la tentación, antes de estar en Cristo, producía un fruto envenenado que resultaba en la muerte. En otras partes, el apóstol Pablo habla de este fruto como las obras de la carne. Los nombra como adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, explosiones de ira, contiendas, divisiones, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Estas están la lista está en Gálatas 5, 19 al 21 y cosas semejantes. Entonces, en su muerte, ¿qué quiere decir Pablo? En su muerte, él cumplió, que Cristo en su muerte cumplió todas las demandas de la ley al pagar su terrible pena. Ningún ser humano lo puede hacer. Nadie que intenta tratar de guardar los 10 mandamientos lo puede hacer por sí mismo. No, Cristo fue el único capaz, el único que las pudo cumplir a su totalidad. Pagó su terrible pena, por eso fue a la cruz, fue obediente hasta la cruz y muerte de cruz. Por ello, por esta razón, por lo que hizo Cristo, quedamos libres de la ley y de su inevitable maldición. La ley produce maldición, la ley produce muerte. Nuestro servicio está motivada por Dios, por el amor, no por el temor. Si tú estás sirviendo a Dios por temor, estás equivocado. Nosotros servimos por amor y eso produce en nosotros esa reverencia, ¿verdad? No es que nosotros nos sentimos forzados y bueno, es que si no lo hago me va a castigar, va a caer un rayo sobre de mí. No, nosotros servimos a Dios por amor, no por el temor. Es un servicio de libertad, no de esclavitud. Mira lo que dice el versículo 7. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no me hubiera dicho, no codiciarás. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. Entonces, vamos a entender qué es lo que Pablo quería decir en este texto. Primero, dice que vivía sin ley, porque Pablo, a pesar de que tenía la ley, no la entendía. De modo que era como si no tuviera ley porque no tenía entendimiento de ella. Sabía lo que la ley decía, pero no lo estaba entendiendo y vivía violándola sin saberlo. Por tanto, vivía sin ley. A pesar que el mandamiento estaba, él estaba ciego ante él. Las personas se les puede decir, ¿tú conoces los 10 mandamientos? Me sé 3, 4, 5, que de las cuando estuve en el catequismo, cuando estuve en escuela dominical. Me acuerdo un poco de esos. Tal vez no te pueden nombrar los 10, pero tienen algún conocimiento de ellos, pero no las entienden. Y cuando despierta a la realidad del mandamiento, porque hasta en ese momento estaba ahí, pero no lo tenía, finalmente cuando Pablo dice, yo morí. Porque ahora que despierta la realidad, se da cuenta que está muerto, espiritualmente hablando. Físicamente estaba vivo, se da cuenta de que estaba muerto espiritualmente. Que creía que estaba vivo,
Creía que estaba haciendo bien, creía que tenía él sus creencias, él era fariseo de fariseo, él era de la tribu de Benjamín, él conocía bien la ley, pero se dio cuenta que en realidad él no estaba vivo, hablando en términos espirituales. Pablo creía que cumplía la ley, pensaba que estaba haciendo algo bueno al perseguir a la iglesia, cuando en realidad lo estaba violando. Creía que estaba vivo cuando en realidad estaba muerto. Y ahí está la necesidad de tener que nacer de nuevo. Ahí es cuando nos damos cuenta. Entonces, no estoy guardando la ley, estoy bajo condenación, me ha causado muerte esto. Me doy cuenta que estoy espiritualmente muerto. Entonces, ¿qué debo de hacer? Es cuando apuntamos a Cristo. Cristo fue el único que cumplió perfectamente la ley. Ni un ministerio, ni un pastor, ni un evangelista, ni un predicador, ni un youtuber, nadie puede salvarte. No importa el deseo que ellos tengan, que tú seas salvo, ellos no te pueden salvar. Pero al proclamar el evangelio fielmente, al predicar el evangelio, que es poder de Dios para salvación al judío primeramente y también al gentil. Por eso es tan importante proclamar fielmente el evangelio. No necesitamos métodos, no necesitamos nuevas maneras. Hay que simplemente ser fiel a la palabra y dejar que Dios haga su obra. Simplemente somos instrumentos y vamos a sembrar esa semilla del evangelio en los corazones. Y es Dios el que las hace, el que da el crecimiento, el que salva, el que toca los corazones. Entonces debemos tener en cuenta que la santificación es por gracia, no es por obras. Esa es una gran realidad. No la podemos negar. La ley no te va a producir santidad. Solamente la gracia de Dios produce eso. La vida cristiana es una vida sobrenatural que no puede ser vivida en el poder de la carne. No puedes darte a tus deseos. No puedes rendirte completamente a ello y pensar que te vas a librar. No. Eso va a producir muerte. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna. Entonces tenemos que vivir esta vida cristiana no en el poder de la carne, sino en el poder del Espíritu. Versículos 9 y 10 dice: y en un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y este mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Verso 11: porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Cuando él comienza a entender los requisitos verdaderos de la ley moral de Dios en algún tiempo antes de su conversión, se dio cuenta de su condición verdadera como un pecador malvado y sin esperanza. Antes usted y yo estábamos, lo que hemos creído en Cristo, estábamos sin Cristo y sin esperanza. Tal vez teníamos nuestra religión, teníamos nuestra creencia, hacíamos nuestros ritos, hacíamos nuestras repeticiones vanas, oraciones repetitivas vanas, pero nos dimos cuenta de nuestra condición de muerte espiritual. Y entendimos que lo que antes pensábamos que era nuestro, no sé, lo que nos ayudaba, sea una oración, sea, no sé, cualquier cosa, cualquier creencia que teníamos antes. Igual a Pablo, él se dio cuenta de su condición espiritual muerta. Él entendió que todos sus credenciales, fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín, que estudió bajo Gamaliel, que todos esos logros religiosos eran para él como basura. Él lo dice en Filipenses. Esas cosas no las estimo. Ahora estimo a Cristo. Todas las demás cosas son como basura. No me importan, no me interesan. Cristo es lo máximo. Para mí, Cristo es todo. Para mí, el vivir es Cristo. De la misma manera tenemos que nosotros tener esa misma convicción. Así como cristianos tenemos que entender lo que antes teníamos, cualquiera que hubiera sido el título, cualquiera que haya sido el cargo, cualquiera de lo que nos creíamos, no importaba. Ahora estando en Cristo, tenemos lo mejor, tenemos lo máximo. No hay nadie más a quien nosotros podemos ir sino solamente a Cristo. No hay ningún otro Salvador en este mundo sino solamente nuestro Señor Jesús. Entonces la ley en el sentido estricto de la palabra
era para vida. Sin embargo, como nadie la podía cumplir, terminaba en muerte. Entonces, el sentido estricto de la palabra, la ley era para vida. Pero como nadie la podía cumplir, terminaba en muerte. Pero no porque el mandamiento no era para que te mataras, sino porque por no cumplirlo terminabas muriendo. A tal punto cuando el único que la cumplió a la perfección murió. Cuando Cristo en la cruz dijo, consumado es, tetelestai, está terminado, deuda pagada, volvió a resucitar porque no había razón para que se quedara bajo la tumba. Dios lo levantó con poder y gloria, lo resucitó con poder y gloria. Y eso testifica que Él es quien Él decía ser. Si Él se hubiera quedado ahí, no hubiera resucitado, todo lo que Él había dicho, todo sería en vano. Si Él no hubiera resucitado, yo lo que les estoy hablando hoy sería en vano, pero como resucitó con poder y gloria al tercer día y está sentado a la diestra del Padre, entonces entendemos que solamente por medio de Cristo y solamente a través de Él es la única manera que se puede obtener vida eterna. Entonces yo les dejo con eso. La ley tiene un propósito. Nos muestra nuestra pecaminosidad. No nos puede salvar, no nos puede santificar, pero nos apunta a Cristo. Nos muestra nuestra necesidad que tenemos nos muestra nuestra gran pecaminosidad y nos señala al gran Salvador que es nuestro Señor Jesucristo. Espero que esto sea de bendición para sus vidas, que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes y nos presta vida. En los próximos días subiremos el siguiente video. Creo que van a ser un total de 3 partes, si no tal vez 2, pero bueno, que Dios me los bendiga y bendiciones.